plática. Es un placer para Prezi y para mí en lo personal estar aquí en Campus Party. Esta presentación, ¿se le puede subir un poquitito? Esta presentación fue diseñada exclusivamente para emprendedores. Durante los últimos 6 meses, mi equipo y yo nos dedicamos a platicar con gente del mundo de la inversión a emprendedores. Estamos hablando de Venture Capital, estamos hablando de ángeles, de personas que invierten en nuevos talentos. Entonces, a mí me gustaría preguntar de las personas que están aquí sentadas, ¿cuántos de ustedes tienen una startup ya existente? Muy bien. Algunos de ustedes ya han de haber presentado inversionistas, tanto desde angels, seeding, amigos, familiares, como ahorita les voy a enseñar las diferencias, así como venture capital. Un emprendedor no presenta una sola vez por inversión, presenta varias veces. Entonces, lo que yo les voy a platicar en esta conferencia es qué tienen que hacer ustedes y cuáles son las mejores estrategias para que los inversionistas les den el capital que necesiten para crecer el negocio, no una, sino varias veces. Y bueno, ¿cómo se logra esto? Entonces, primero, esta plática va a ser un poquito interactiva. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿ustedes qué creen que los inversionistas buscan con mayor atención en una presentación de negocios? El plan de negocios, no. Hay algo más importante que ellos buscan. Los servicios, no. Las ganancias es muy importante, pero hay algo más importante. ¿Cómo? El retorno de inversión también es muy importante, que es lo mismo que dijimos acá, pero no lo es. La parte más importante, el factor de más importancia para los inversionistas eres tú. ¿Por qué? Porque ellos van a invertir el dinero en ti, en tu empresa, y eres tú, aquí está la pregunta que me faltó, y eres tú quien se la va a multiplicar esa inversión. Bueno, este eres tú, ¿y qué cualidades tienes que tener tú para ser atractivo a un inversionista? Hay 10 factores que al inversionista le importan mucho y hay uno que es principal. ¿Cuál creen que es la cualidad más importante que tienes que tener tú para que inviertan en tu empresa? ¿Alguna idea? Presencia es uno de los factores, pero no el más importante. El más importante es la integridad. ¿Por qué? Ellos lo que más valoran es el riesgo y no quieren correr ningún riesgo, aunque se llame capital de riesgo. Ellos quieren que cada factor tenga el mayor control y el mayor retorno a la inversión. Y es más probable que una persona íntegra les maneje mejor su dinero. Es mucho más riesgoso poner el dinero en una persona de la cual no se puede estar seguro. La siguiente es obviamente conocimiento. Yo no puedo llegar a decirle a un inversionista que voy a lanzar una startup de genética si yo estudié marketing y nunca he hecho nada de genética. Si no tengo el conocimiento de la industria y de la tecnología que estoy manejando, entonces no me puede garantizar que yo les voy a multiplicar esa inversión. La siguiente es la capacidad. ¿Cuándo has visto que un emprendedor solo puede lograr una empresa global? Necesitas tener una capacidad de producción, inteligencia de ejecución, las herramientas que necesitas para crecer este negocio. Entonces ellos están buscando la capacidad de ejecución. La siguiente es experiencia. Y esto es un poquito tricky porque tener experiencia en lo que estás haciendo no necesariamente significa que ya hayas tenido una startup antes. Ellos, para un inversionista, para un venture capital, incluso haber sido líder de algo en tu universidad, haber creado una organización, haber estado en una non-profit, crear una non-profit, eso vale como experiencia. Haber creado una startup antes es algo muy importante para ellos, es un super plus. A pesar de que tu empresa fracasó en el pasado, el haber aprendido de tus errores pasados es un gran valor para los inversionistas. Entonces, asegúrate de mencionar este tipo de cosas. El siguiente es liderazgo. Tú como emprendedor vas a ser el CEO, vas a ser el presidente, vas a ser la cabeza de una empresa
y tienes que tener la capacidad de motivación y de impulsar a la gente. Vas a tener gente que muy frecuentemente va a trabajar gratis para las startups. Cuando eres muy pequeño, estás ahí apostando a un futuro. Mucha gente los tienes que motivar a trabajar por menos remuneración que lo que harían en una empresa mayor. Entonces tienes que tener esta capacidad de liderazgo e inspiración. La siguiente es pasión. Yo creo que ningún emprendedor le falta esta parte. Tú eres la persona que más cree en tu producto y te lo tienes que creer y lo tienes que demostrar. El creer en eso no quiere decir que tienes la capacidad de proyectarlo. Te tienes que asegurar que tu presencia física lo puede demostrar al inversionista. La siguiente es visión. ¿Cuántas veces no tienes un excelente producto en mente, pero no sabes exactamente a dónde lo vas a llevar? El inversionista tiene que tener bien claro cuál es tu objetivo. Si estás desarrollando un software para cualquier aplicación y es muy efectiva a corto plazo, ¿a dónde lo vas a llevar a largo plazo? ¿Qué mercados quieres alcanzar? ¿Cuáles son tus objetivos, visiones a futuro y cosas grandes, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que ser realista. No puedes decir, quiero conquistar al mundo y bueno, pues es eso. Tienes que ser realista. Vas a encontrar problemas y tienes que saber qué problemas vas a encontrar para presentar exactamente a dónde quieres ir de forma realista. No puedes llegar de, bueno, yo pretendo que en un año voy a tener 5 billones de dólares, porque a lo mejor eso no es realista. Exagerar quita confianza y de esto vamos a hablar un poquito después. La otra es compromiso. Muchas veces todo se ve color de rosa cuando empiezas como emprendedor. Es como un sueño que quieres perseguir, pero te vas a encontrar con muchos problemas en la trayectoria. Entonces tienes que tener bastante compromiso, no solo con tus ideales, ni con los ideales de la empresa, pero también con los ideales de tu propio inversionista. Y esto me lleva al 10º punto. Apertura, flexibilidad de mente. Tu inversionista te va a ver a ti como un socio y se va a ver a él mismo como un mentor. Los inversionistas van a ser miembros de tu consejo frecuentemente. Entonces ellos te van a querer dar consejos. Es importante para ellos tener personas receptivas a estos consejos y flexibles. Quieren saber que ellos son maestros y tú puedes con ellos llevar esta empresa a lo grande. Bueno, ya hablamos de lo que buscan los inversionistas en ti, pero ahora tú tienes que entender al inversionista. La audiencia, como en toda presentación, es muy importante. Para mí es muy importante saber que la gente que está sentada aquí enfrente son emprendedores, porque así les puedo decir a ustedes lo que ustedes están buscando. Pero a lo mejor frente a mí tengo diferentes tipos de emprendedores. A lo mejor hay unos que tienen la idea, pero no han presentado. Hay otros que ya tienen un plan de negocios, pero no han hecho una presentación o practicado la presentación a inversionistas. Y hay quienes ya presentaron una primera vez. Entonces yo le tengo que dar el mensaje que cada uno tiene que escuchar. Lo mismo pasa con inversionistas. Tendrás frente a ti a 1, a 2 o hasta 3 inversionistas de la misma empresa. Tienes que saber quién toma la decisión, qué rol juegan en estas decisiones y darle los mensajes que ellos quieren oír. Hay diferentes tipos de inversionistas y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero tienes que desarrollar tu mensaje a, digamos, que si es un ángel, ¿a cuántos años de inversión? Ellos solamente quieren menos años de retorno de la inversión que lo que quiere un venture capital. Piensa en esas cosas y dirige tu información. Ahora, ya que conoces a tu audiencia, tienes que manejar sus sentimientos. Una presentación exitosa es cuando tú entras por la puerta, el inversionista no sabe nada de ti. Tú entras por la puerta y tienes 10 segundos para hacer una introducción de ¡pum! Sigues con una procesión lógica de toda la información que vas dando y vas subiendo la emoción, hasta que llegas a tu conclusión, ¡pum! Te escriben un cheque y ganas. Eso es, digamos, la procesión a la que tú quieres llegar. Es solamente un subir emocional. ¿Cómo subes emocionalmente a tus inversionistas? Bueno, tienes que entender cuáles son los motivadores de ellos. Tienes que hablar su propio idioma. Los inversionistas tienen lo que se dice en inglés un lingo.
tienen los acrónimos que ellos utilizan. ¿Qué cierre hay? ¿Cuál es la estrategia de salida? Los típicos conceptos de emprendedores los tienes que conocer muy bien. Tienes que hablar el idioma de ellos. Ellos no van a hablar tu idioma. O sea, esto no es un juego recíproco, porque en tu industria habrán términos muy específicos. Evítalos, habla su idioma. Y por último, tienes que ganarte la confianza. Dependiendo de las cosas que vas diciendo, la confianza sube o baja. Tienes que evitar los factores que la bajan y aumentar los opuestos. Entonces vamos a ver cómo jugar con esta confianza. Bueno, no se ve en esta proyección porque hay mucha luz, pero ahí dice confianza. Bueno, hay algo que yo le voy a llamar validadores, que van a hacer cosas que los van a hacer a ellos entenderte mejor y confiar en ti. ¿Cuáles son esos validadores? Son cosas muy puntuales. Ventas pasadas, por ejemplo. Si tú les das, a los inversionistas les encantan los números, y al ratito vamos a hablar de los números, pero ellos quieren ver, por ejemplo, qué éxito has tenido ya a los principios de tu empresa, digamos ventas anteriores. ¿Quién ha hecho esto antes? Muchas veces pasa que tu producto no es el primero en el mercado. ¿Qué ha hecho otra gente? ¿Cómo han ganado? Si es un software, por ejemplo, y tienes pruebas beta, ¿qué resultados has tenido? Descargas, usuarios, ventas. Y bueno, como dije, resultados. Lo más importante, ¿qué te hace perder credibilidad? ¿Exageraciones? Si llegas y dices, yo les voy a traer 5 billones de dólares, ellos saben que estás exagerando. Esto les está indicando que eres una persona que no se puede confiar al 100%, que vas a llevar inconsistencias. Esto nos dice también que los estás subestimando. Ellos son las personas más realistas y con los pies sobre la tierra. A ellos no se les puede llegar con, y en 2 años voy a tener un retorno a la inversión del 500%, porque ellos saben que tal vez en tu caso específico es imposible. Entonces no lo subestimemos, no exageremos y cuidemos mucho, mucho las inconsistencias. Si en un momento estamos hablando de 10,000 como un número y luego te mueves y estás hablando de 50,000 para el mismo número, ellos ya detectaron una inconsistencia y perdiste credibilidad. Y lo más importante, un error ortográfico, te puede hacer perder el pitch y la inversión. Bueno, les voy a dar un breviario rápido de qué tipos de inversión hay, porque con esto bueno, probablemente ustedes ya lo sepan, pero ustedes ya saben que Los Ángeles, el Seeding Capital, el Venture Capital, el Equity Capital son muy diferentes. Entonces se los voy a presentar un poquito rápido. Esta línea es el tiempo y esta línea es el capital que te van a dar. Esta línea roja es el ciclo de vida de cualquier empresa. Desde que naces, cómo vas creciendo en el tiempo y vas madurando. Si se fijan aquí, esta línea baja y está en negativo en capital. El 99% de los casos está en negativo el primer año. 99% de los casos. Entonces empiezas ya a subir. En la primera ronda de inversión que te van a dar, normalmente es tu dinero o el dinero de... esta parte negativa se llama Valle de la Muerte. Sales del Valle de la Muerte y ya podemos hablar de ganancias reales. La primer parte es el dinero que tú pusiste, que pusieron tus FFF en inglés, que es Friends, Family and Fools, los amigos, los familiares y los locos. La gente que invirtió en ti durante este periodo de la muerte. Pero es dinero muy importante porque es la semilla que te va a sacar de la tierra y te va a hacer crecer. Este dinero normalmente oscila entre los $200,000, a lo mejor máximo unos 500,000 o menos. Después vas a tener el capital de riesgo y un crecimiento donde el crecimiento se vuelve muy exponencial. Por ejemplo, en Prezi, cuando empezamos, nosotros tuvimos la fortuna de no ir negativos, nosotros fuimos positivos desde el principio y fue rápido, arriba, exponencial. De un mes a otro ya habíamos duplicado el mercado. ¿Por qué? Porque estábamos en crecimiento.
Al llegar a la maduración, todo el mundo lo alcanza, la aceleración en las ventas empieza a decrecer. Entonces, esto no quiere decir que es poco atractivo para un inversionista, simplemente te dan diferente nivel de inversión. En la etapa de crecimiento, estamos hablando de la serie A y la serie B, o ronda A y ronda B, de inversión. Estas series las dan los inversionistas de capital de riesgo o venture capital, como sería un Sequoia, un Accel, un Matron, etcétera. Entonces, ellos te van a dar en una serie A normalmente unos 5 millones o menos. Estos 5 millones te pueden ayudar a seguir tu empresa desde el primer año, que ya te dieron Los Ángeles, a un año más o 6 meses más. Ahí ya estás hablando que ya tienes empleados y muchos más gastos. Entonces, tú te da un poquito de energía y ganar para ellos, porque estás creciendo exponencialmente. Llegas entonces a poder pedir una ronda B. Ya estamos hablando de 2 tipos de personas diferentes a los que les vas a presentar. Sí es la misma empresa de capital de riesgo o otra, pero no es la misma persona que te da 5 millones a la que te va a dar 200 millones. Porque con 200 millones tú llevas tu empresa de un nivel de crecimiento inicial a una madurez. Y ahí estás apostando ya a que potencialmente en el futuro te vas a ir a la bolsa, ¿no? Al mercado, a la bolsa de valores. Y bueno, al final ya en la parte madura, ya estamos hablando de equity, de empresas de venture capital y equity que te van a dar por arriba de los 200 millones de dólares. Entonces, bueno, ya nos quedó un poquito claro. Cada uno de estos inversionistas siempre va a tener una meta. Te va a decir, ok, yo te doy 10 millones de dólares, pero quiero recuperarlo en tantos años y que me lo multipliques por tanto. Tú tienes que investigar esos números y dejarle bien claro cómo lo vas a lograr. Ahora que ya sabemos de quiénes estamos hablando, bueno, y ya después de la maduración, sales al mercado público y vuelves a tener un crecimiento exponencial. Ok, entonces son los tipos de inversionistas. Yo platiqué con mucha gente. Platiqué con los mismos inversionistas de Prezi y de Accel Partners, platiqué con gente de Sequoia, platiqué con gente de Matron, de Reservoir Capital, platiqué con emprendedores. Muchas veces, por ejemplo, si Sequoia te da a ti 20 millones de dólares, cabe la posibilidad de que Sequoia te diga a ti, toma tantos miles de dólares o tantos cientos de miles de dólares y tú inviértelo en una startup. Ojo, porque hay otra oportunidad. Bueno, entonces tú como emprendedor, ya en fase intermedia, tienes la oportunidad de ser el inversionista con el dinero de tus inversionistas. Entonces te vuelves en receptor de presentaciones. Hasta con ellos me reuní. Me reuní con emprendedores que han ganado millones de dólares para su startup y la han dado. Entonces les voy a presentar un poquito lo que los expertos en este campo les aconsejan como lo más importante que tienen que saber. Y Toby Fitch. Toby Fitch no es un inversionista. Toby Fitch es un experto en presentaciones. Él entrenó a Steve Jobs en cómo presentar, en cómo convencer. Su firma Fitch & Associates ha entrenado a los mejores oradores del mundo. Lo que Toby Fitch dice es que las presentaciones no son la presentación, eres tú. Eres la forma en la que tú hablas y te proyectas, va a generar el resultado. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Toby Fitch nos dio muchas recomendaciones sobre cómo proyectarte a ti mismo. Ya no estoy hablando de contenidos, estoy hablando de tu presencia. Bueno, y como ven, aquí tenemos a Al Gore, otro de los oradores en su máxima expresión, que por cierto me gustaría hacer notar, no tiene textos atrás de él. Él presentaba con imágenes y gráficas que hablaban por sí mismas. Pero bueno, Toby Fitch dice, tu posición es algo muy importante. Una posición sana y fuerte. Si yo presento así y quedito, ustedes no van a confiar tanto en mí. Ustedes le tienen que demostrar al inversionista que son grandes y fuertes. Entonces, plantados en sus pies, hacia adelante y demuestren que son una persona estable y fuerte. La voz.
Muchas personas, sobre todo los extrovertidos, tenemos la facilidad de hablar alto, lo cual también puede ser un problema, pero no cuando presentas en auditorios. Cuando presentas con inversionistas, tienes que modular tu voz, porque no vas a estar utilizando un micrófono y te tienen que oír muy bien. El movimiento, justamente estoy haciendo lo contrario, me estoy moviendo erráticamente. Entonces, esto es lo que no tienen que hacer. Un buen orador camina y hace el punto. Y puedes incluso usarlo a tu ventaja. Ya sabes, ya tienes bien hecho tu discurso. Entonces, hay una teoría de los pilares. Steve Jobs te dice, el iPhone tiene ABCD. Viene para acá, calladito. Y el iPad tiene ABCD. Y regresa para allá otra vez a hablar del iPhone. Y aquí es donde habla del iPad. Bueno, tú puedes hacer lo mismo. Esto te permite hacer una cosa más. El poder del silencio. Lo cual yo también tengo que aprender. Cuando estás caminando y vas calladito, estás pensando qué es lo que vas a decir en la siguiente. Y esto no solamente aplica para oradores en auditorio, aplica muy bien para oradores con inversionistas. ¿Por qué? El silencio refleja inteligencia y hablar rápido connota un poquito de lo contrario. Entonces, para los extrovertidos, por ejemplo, como yo, es un problema. ¿Por qué? Porque hablamos rápido y hablamos fuerte. Si eres una persona así, trata de hablar un poco más despacio. Esto te va a ayudar mucho. Para los introvertidos, trabajen en su tono de voz. Hay que hablar fuerte, hablar lejos y mirar a los ojos a tu audiencia. Como ya dije, contacto visual. Los gestos manuales. Esto es algo que los mexicanos, la gente latina tenemos mucho. Hablamos con las manos y no está mal. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero cuando uses tus manos, tienes que usarla con un objetivo. Un buen orador te va a decir A, B y C en esta magnitud, porque vamos a llegar lejos. No hablan así, moviendo las manos sin sentido. Las manos tienen que hablar y dirigir a la gente de un lugar a otro. Y finalmente la energía, es lo más importante. No importa que estés diciendo cosas muy interesantes, si tu nivel de energía es así, muy calladito, tu postura es terrible, la gente se aburre y se va a ir. Ok, entonces estos fueron los tips de Toby Fitch. Kurt House es el presidente y CEO de C12 Energy, que es una startup de Silicon Valley, que está en la industria de la energía renovable, y empezó con 3 personas. Él presentó justamente a Sequoia, ganó unos $5 millones. Él es una de las personas que él mismo invirtió en otras empresas con el dinero de Sequoia, y él me dio varios ejemplos y comentarios. Él me dice que la forma en la que tú presentas, la forma en la que estás manejando tu presentación y sus contenidos son un claro reflejo de cómo vas a ser tú como CEO. Si tú no puedes hacer tus puntos claros y directos, tener un orden lógico en tu presentación, ¿qué confianza tengo yo de que vas a tener un orden en el manejo de tu empresa? A Kurt le pasó una vez que una persona en busca de inversión le mandó por correo o en algún documento la información sobre de lo que trataba su startup y su idea. A él le pareció una idea magnífica. Esta mujer tenía todo para llevar una gran empresa. Llegó el día de su presentación y llegó con 60 diapositivas, llenitas de textos, sin imágenes, y ella lo que hizo fue leer, y la organización que tenía fue terrible. Me dijo que nunca en sus 60 diapositivas pudo hacer un solo punto importante. Después de esa presentación no invirtió Sequoia en esta persona, porque por esto mismo, si ella no pudo poner sus ideas en orden, ¿cómo iba a ser capaz de manejar la empresa? Drew Banks es el fundador de Pi Digital, otra empresa de Silicon Valley. Drew nos dice que estés
listo para responder a preguntas de tus inversionistas. Si él en algún momento te va a decir, ¿en cuánto tiempo y cuántas veces me vas a regresar mi inversión? ¡Pam! Aquí tienes la respuesta. Tu presentación no necesariamente tiene que tener esa información, pero la tienes que saber y tienes que pensar muy bien qué tipo de preguntas te pudieran hacer y tenerlo guardado bajo la manga. Por otro lado, también tienes que tener todos tus números, ventas, proyecciones, todos los números que no pusiste en tu presentación, aquí tienen que estar, como tu Biblia. Anil Ranavat, él es nuestro partner de Accel, que es el inversionista de Prezi, que también fue quien invirtió en Facebook y bueno, se han hecho muy ricos. Anil me dice dos cosas. ¿Alguien ganó algo? Ok. Los datos tienen que narrar una historia y ser digeribles. Que lo peor que puedes hacer es llegar y poner una tabla de Excel, así como está, lleno de celdas, y decir, bueno, miren, si ven aquí en esta parte, tenemos este número y esto significa tal. Bueno, eso a ellos les marea. Y lamentablemente me dijo Anil que pasa tan seguido. Ellos tienen que ver más de 3 presentaciones al día, todos los días. ¿Se imaginan la cantidad de diapositivas y textos que se tienen que aventar? Si quieres tener éxito, tienes que destacar y ser diferente. Y sí necesitas presentar números, pero los tienes que presentar de una forma digerible para ellos. Aquí les pongo un ejemplo. En vez de ponerles una tabla de crecimiento, yo les pongo una gráfica, donde están los años, las ventas, y bueno, me quiero acercar a lo que se hizo el primer año. Bueno, fue tanto, y a lo mejor les quiero decir, bueno, tanto porque A, no se alcanza a ver las flechitas por la luz, porque A, porque B, porque C, y bueno, yo supongo que nuestras matemáticas nos dicen que para el 2016 vamos a tener 12 millones y medio de ventas, por lo tanto estamos hablando de un crecimiento del 400%. ¿Qué pasa? Te estoy llevando de la mano por la forma en la que yo pensé. No te hago a ti pensar por mí viendo la información. Anil también me menciona que a pesar del mito que se tiene de que a los inversionistas o a la gente de negocios no le gustan las imágenes y el uso de multimedios, este sería un error. Él dice que muy pocas veces, más de lo que a él le gustaría, se llega a ver imágenes y videos. Él dice, úsenlas, no se sientan mal. Si por ejemplo tu empresa es un software o un sitio web, pongan el video. La recomendación aquí, por ejemplo, tengo que ir a hacerle clic. La recomendación es de que si están presentando su demo, es algo muy importante, muy sugerible. Los inversionistas quieren ver de qué se trata el producto, pero ustedes hablen mientras el video está corriendo. Tienen solamente 30 minutos, 15 minutos. Si tienen suerte en una ronda A o B de inversión, tendrían 1 hora y media. Pero hablen ustedes mientras el prototipo está funcionando. Y bueno, esta es la parte más importante. ¿Qué tienen que poner ustedes en su presentación? ¿Cuál es la carne que le tienen que poner para que sea lo más exitoso posible? Así que aquí saquen la pluma porque esto es bien importante. ¿Cómo voy a presentar el plan de negocio? Como abres la puerta y el inversionista no sabe nada de ti. El inversionista tú tienes 10 segundos de atención del inversionista para pegar fuerte. Entonces, lo primero que tienes que hacer es con tu logotipo atrás de ti, te presentas y haces una frase muy concreta y al punto. ¿Qué es tu producto? Hola, soy Rocío, soy de Prezi y Prezi es una herramienta de presentaciones con Zoom dinámicas y memorables. Ahí está. No necesité más tiempo para decir ¡pum! ¿De qué es mi empresa? Entonces ya lo tienen claro desde el principio. Yo no me voy a ir a explicar la industria, cómo está, qué factores juegan. Ellos, la persona que está parada frente a ti, son expertos en esa industria porque la empresa te mandó a esa persona. Por ejemplo, si Sequoia te va a dar dinero para la industria de la energía, te van entonces a mandar a Juan Pérez, el partner de Sequoia, que sabe de energía. Entonces no vayas tú a contarle de qué se trata esa industria porque ya lo sabe. Si acaso, gástate 30 segundos.
Después le vas a hablar del problema. ¿Qué es lo que tu producto va a venir a resolver? ¿Cuál es la necesidad de mercado? ¿Qué es lo que vas a venir tú a atacar? Enseguida vas a hablar de la solución, tu producto. Mi producto resuelve este problema porque hace esto, esto y esto. Y después vas a hablar de quiénes tienen ese problema. Es un mercado definido. Y aquí atención, tienes que ser muy específico. No puedes llegar a decir, mi producto es para mujeres. No, es para mujeres de esta edad, de este nivel socioeconómico, con accesibilidad a internet, de este nivel educativo. Así, delimitadito tu mercado. ¿Y cómo lo vas a atacar? Que es otro factor. Entonces, ¿quién es tu cliente habitual? ¿Cómo es delimitado el mercado? ¿Y cómo le vas a llegar? Tu competencia. ¿Quiénes son tus principales competidores? Eso es muy importante y siempre lo tienes que tener en cuenta. No subestimes otra vez a tu inversionista. No puedes llegar a decir, no, yo no tengo competidores. No, si Prezi es Consum, nadie más hace Consum. O sea, claro que hay competidores. Claro que hay competidores porque eres una herramienta de presentaciones. ¿Quiénes son tus competidores? Ahora, también les tienes que decir cuál es el status quo. Si de verdad no hay competidores, por ejemplo, eres Pinterest. Si no hay competidores, si nadie lo hace como tú, entonces tu competidor es el status quo. ¿Qué hacía la gente antes de que tú existieras? Si no habían carros, iban en caballos. Ese es tu competidor el día que tú lanzas. Y finalmente, ¿cuáles son las barreras de entrada? ¿Qué son las barreras de entrada? Bueno, si eres un Cinépolis y no estás en Estados Unidos es por una razón, no es porque no quieran, es que hay barreras de entrada. Las industrias no lo dejan. ¿Cuál es la barrera de entrada para Airbnb? La industria hotelera. Entonces tienes que dejarles bien claro cuáles son estos riesgos. La ejecución es muy importante. Cuando tú tienes una gran idea, y esto es una fase inicial, digamos, mi idea es para una aplicación de taxis donde cualquier persona te recoge en su carro y te cobra como taxi, o sea, un Uber. Entonces, estás en la fase inicial de la idea, todavía no tienes tu startup. Bueno, esto me funciona sin ninguna ejecución como una idea que venderle a una incubadora. Pero cuando hablas con inversionistas ya tienes que tener poder de ejecución, ya tienes que tener un director de tecnología que lo vaya a ejecutar con un equipo de ingenieros y programadores. Eso es tener capacidad de producción, tener bien en claro cuál es el mapa que vas a seguir. Tienes que dejar claro cuál es tu poder de administración. Una cosa es ejecutar tu producto y otra cosa es administrar tu empresa. Como ya dije, producción y sobre todo distribución. Si tú le dices, mira que yo inventé este aparatito para hacer esto de acá y ya aseguré distribución con Costco, ¡pum! Dinero. A lo mejor tu aparatito no era lo mejor, pero ya aseguraste distribución con Costco. Entonces ya me estás garantizando ventas. Tu equipo. No presentes solo. Yo creo que eso es un gran error. Creo que tienes que estar tan listo como si fueras a presentar solo, pero trae a tu equipo. La mayoría de las startups tienen un fundador, dos fundadores, perdón. Las dos personas con la camiseta, vayan los dos. Y si tienen tres, vayan los tres. Muchas veces estos fundadores se complementan. Entonces, a lo mejor uno es el CEO que maneja toda la cuestión estratégica y el otro hace toda la cuestión tecnológica. Que vayan los dos, porque los dos juntos van a responder a las preguntas. Bueno, y también les tienes que decir por qué son los mejores. Porque esta persona que estás trayendo contigo es la persona indicada para hacer A, B o C. Y aquí ya vamos a la parte tricky, que es la parte un poquito más difícil del negocio, que se tienen que aprender muy bien y la parte que más le puede al inversionista. ¿Cómo vas a ganar dinero? A lo mejor tienes Pinterest, Pinterest era tu idea. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Los inversionistas de Pinterest eventualmente van a querer hacer dinero. Entonces ya tú le dices, bueno, es que a los 5 años voy a dejar entrar publicidad y por ahí voy a ganar y proyecto un retorno a la inversión de tanto. Eso quieren saber ellos. ¿Dónde vas a encontrar a tus clientes? Bueno, qué padre que tienes esta herramienta de Uber, pero ¿cómo vas a ver la gente que existes? Tienes que decirles eso.
Y el análisis financiero. Esta es tu última sección. Esta es la parte donde los tienes que enganchar y les vas a pedir ese cheque. ¿Cuánto necesitas? Eso no se lo van a saltar. Se lo tienen que saber muy bien. Tienen que tener sus proyecciones de gastos y sus proyecciones de ventas. ¿Cuánto necesito el primer año para llegar al segundo año de este tamaño? ¿Y cuánto voy a necesitar para el siguiente? Entonces, ten claro cuánto quieres pedir. Váyanse arriba porque esto es una negociación. Los términos. Yo pido $1,000,000 a cambio de tanto por ciento de mi empresa. Entonces tengan claro eso y también se los van a regatear. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Bueno, con este $1,000,000 voy a hacer ABCD para llegar a esto. ¿Y cuáles son los rendimientos? ¿Cuántas veces planeas multiplicar el dinero? Lo repetí muchas veces, pero eso es importante que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Y finalmente la conclusión. La conclusión tiene que ser la parte que les hace firmar el cheque en ese momento. Entonces, terminas, repites tu nombre, repites el nombre de tu compañía, tu logo y reafirma ese mensaje claro que les hace ver por qué tu producto es el mejor en el que tienen que invertir. Y ¡pum! Ahí tienes tu cheque. Listo, así es como se presenta un plan de negocios. Muchas gracias. Gracias. Y no sé si tengan preguntas. Sí. Oye, por ejemplo, ahorita que decías, todo me hizo mucho sentido y realmente es como algo que normalmente nos dicen. Lo que me llamó más la atención, que casi yo no había escuchado, es, por ejemplo, que te digan, en esta parte es donde dices cuánto necesitas y los términos. O sea, normalmente yo había escuchado que tú nada más decías, ocupo tanto, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tú presentas los términos, ¿en base a qué planteas esos términos? O sea, por ejemplo, si vas a ir con una aceleradora, normalmente ya tienen como un parámetro, ¿no? O sea, de que, bueno, entre 7 y 10% por, o sea, de la empresa por, no sé, $50,000. Ya tienen como algo establecido. Pero si estás con un inversionista privado o con un fondo de inversión, ¿cómo valoras tú cuánto pedirles y a cambio de qué? Es una muy buena pregunta y ahí sí que necesitaría otra hora para responderla porque es una pregunta muy compleja. Hay muchísimos tipos de inversionista y estos factores cambian dependiendo de cuándo los estás trayendo al negocio, porque no solamente tienes que pensar en la parte que es de ellos, tienes que pensar en tu crecimiento y que si creces, tú a tus empleados les tienes que dar opciones. Entonces tienes que dejar un 20% para opciones para tu gente. Tú empezaste con un 50% como fundador y tu cofundador otro 50%, al irte con tu aceleradora ya se partió un poquito más, ya tiene un poquito de equidad la aceleradora o la incubadora. Luego tienes que dejar entrar al capital de Semilla o de Los Ángeles, que va a ser otro tanto, tú cada vez vas a ir reduciendo. Creo que en internet puedes encontrar muchas, como se dicen, reglas de dedo, pero no habría una que te pudiera nombrar ahorita porque depende de tu sector, depende de la empresa que te está dando la inversión y de dónde estás en tu empresa. Y sobre todo, sí, la proyección que quieres tener, si vas a tener muchos empleados y cosas así. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si tienen más preguntas, con mucho gusto se las contesto al final, aquí al lado. Pues muchas gracias y fue un gusto.